Bueno, mil gracias al Colegio de Ingenieros, al Colegio Geólogo, la Asociación de Geotecnia por esta invitación. Esta es la cuarta exposición que tengo durante esta visita, que realmente me han atendido muy gentilmente y estoy muy agradecido de todo. El tema pues, que vamos a tratar es el comportamiento de un deslizamiento que indujo el colapso de un viaducto en una de las principales autopistas de la Caracas-La Guaira. Antes de entrar específicamente en el tema, quería referirme a varios otros casos de deslizamiento que tienen que ver con la predicción del colapso y que donde nos vemos nosotros involucrados, los ingenieros geotécnicos, para que vean que a veces somos injustamente criticados o vilipendiados, y más ahorita en las redes sociales, cuando inclusive pues, los profesionales de más alto nivel y investigadores reconocidos han sido afectados por predicciones que realmente no fueron las mejores en su momento. Entonces, haciendo un poquito de historia, hay varias metodologías de predicción del colapso, porque una de las cosas que nos preocupa es cuándo va a ocurrir definitivamente el colapso una vez que el deslizamiento entra en movimiento. Hay un enfoque crítico que está basado en la tipología, pues cuál es el tipo de deslizamiento. Un enfoque empírico que es basado en el monitoreo, o sea, todas las mediciones que hacemos antes, y enfoques numéricos. Hablando solamente de los dos primeros, todos sabemos, hay ciertos deslizamientos que se comportan de una manera frágil, hay otros de una manera dúctil. Pero lamentablemente hay un grupo grande que puede exhibir ambos comportamientos. Entonces siempre nos queda esa incertidumbre con relación a los deslizamientos. De todas maneras, la clasificación tipológica nos orienta a dar más o menos cómo puede ser, si puede ser rápido o puede ser lento. Por ejemplo, nosotros sabemos que en arcillas sensitivas, que se llaman arcillas rápidas o quick clays, los deslizamientos son rapidísimos, pues. También en el caso de arena suelta saturada, que están asociadas a la liquefacción, los flujos de material seco más bien son lentos. Los deslizamientos traslacionales y rotacionales en arcillas no sensitivas son usualmente rápidos. Y así pues, lo que quiero decir es que conociendo el tipo de material podemos hacer una primera estimación si por lo menos va a ser muy rápido o va a ser muy lento. Por ejemplo, deslizamientos superficiales, eso que vimos en una de las intervenciones durante el seminario, que son flujos superficiales, sobre todo cuando son con altas pendientes, son muy rápidos. Y en roca dura, que hay un control estructural, o sea, la orientación de las discontinuidades es la que controla el modo de rotura, normalmente también son rápidas. Por otro lado, tenemos yo creo que la ventaja de que es muy extraño un deslizamiento que no presente unas evidencias, unos indicios previos a su colapso. O sea que nosotros, con mucho método observacional, como vimos en las exposiciones anteriores en el seminario, nosotros podemos hacer una primera estimación de lo que va a ocurrir. Los enfoques basados en monitoreo, hay una cantidad de teorías, pues, desde japonesa Ito en 1965, quizás los que más se utilizan hoy día son el de Voigt y el de Fukusono, y de los cuales Fukusono es el más sencillo, pues el que más utilizamos todos los ingenieros geotécnicos porque es el más práctico, que es predecir la ruptura catastrófica utilizando la inversa de la velocidad de promedio con respecto al tiempo. Eso lo vamos a ver en el caso que les vamos a presentar en el día de hoy. Hay otros modelos riológicos y en cierta manera todos requieren establecer un umbral, pues, a partir de tanto, una velocidad, por ejemplo, 5 centímetros por día, por decir una, o una aceleración, hay que establecerla para definir el momento del colapso. Entonces les voy a mostrar, bueno, hay otro, SALT, propuso niveles empíricos de alarma en Nueva Zelanda, dijo, bueno, 50 milímetros día, ese por cierto es un valor que se usa mucho, 5 centímetros por día, o aceleraciones de 5 milímetros por día al cuadrado. Si eso, una vez que llega ahí, esperan que la falla ocurra en unos 10 días, cuando ya la velocidad del movimiento
está en ese orden de magnitud. Entonces, uno de los primeros deslizamientos publicados en la literatura en los Alpes suizos fue en 1932. Él se equivocó 2 veces, pues. Y es interesante porque él mandó a reubicar todo un pueblo porque el deslizamiento ya lo tenía predicho en base al monitoreo que iba a ocurrir. Cuando lo saca todo el mundo y no pasa nada, él mismo reporta que la falta de experiencia fue la razón de su primera equivocación. Y posteriormente, cuando hace una correlación con los movimientos acelerados en un otoño que fue muy lluvioso, 2 años más tarde, las velocidades aumentaron a 20, 40 milímetros por día y dijo una nueva predicción y volvió una segunda evacuación. Sacó a toda la gente en el pueblo y efectivamente no ocurrió nada. Entonces ahí es donde uno queda mal realmente. Y lo que comentaba, creo que es muy acorde a lo que comentaba Sergio. Este caso, a pesar de que ocurrió hace 85 años, no es para criticar pues, al ingeniero que tomó esas decisiones, pero es para que nos sirva a nosotros de qué terreno estamos pisando cuando tratamos de interpretar y predecir la falla de un deslizamiento, con base en los desplazamientos. Aquí tienen cuando él hizo la primera evacuación y cuando hizo la segunda. En ninguno de los casos falló. Entonces realmente él quedó mal, pues. O sea, como un prestigio. Perdió el prestigio. Yo soy de una ciudad que se llama Coro, que hay muchas arcillas expansivas. Cuando yo estaba pequeñito, yo oía pues, que todo el mundo, todas las viviendas se agrietaban. Y había un solo ingeniero en esa época, en la ciudad, que me acuerdo que se llamaba, yo se les contaba en estos días a los colegas, se llamaba Goyo Magdaleno. Y el tipo cada vez que se agrietaban las casas, hacía las zapatas más grandes, pues. Para aquella época, por supuesto, más se le agrietaba, porque con las presiones de expansión, en Coro se han medido hasta 24 kilos por centímetro cuadrado de expansión. El punto es que el pobre ingeniero perdió el prestigio, porque se le agrietaban todas las casas, a tal punto que se regó una vez que el mundo se iba a acabar en 1950. Oye, en 1950 se acaba el mundo. Yo no sé, ¿acaso que lo hizo Goyo Magdaleno? Decía. El pobre. O sea, fíjense lo que es el pobre hombre, que realmente es una anécdota pero interesante, porque él no tenía la culpa de lo que estaba pasando. En todo caso, aquí está otro ejemplo de predicciones, el 2001, este es más reciente, ¿verdad? Donde cuando alcanzó el nivel crítico, después veremos la figura, mandó a cerrar la única autopista que había, lo que llamaban el Paso de la Montaña. La autopista permaneció cerrada y la falla se creía que era inminente. Y entonces, como no pasó nada y la autopista estaba cerrada, fíjense lo que se hicieron. Decidieron desviar una quebrada cercana con un flujo de 1000 litros por minuto hacia la grieta de tracción principal que había arriba en el deslizamiento para provocar el deslizamiento, para quedar bien, porque imagínense, después de haber cerrado la autopista, entonces metieron toda una quebrada hacia la quebrada, a la grieta de tracción. No pasó nada. Entonces, bueno, próxima acción, vamos a volarlo. Pues. Entonces, le metieron los explosivos para remover 150.000 metros cúbicos de roca inestable. Para esa época se consideró la voladura controlada más grande en Suiza y se estimó que solamente se pudo remover un 50% de la masa inestable. No le quedó más caso que una segunda voladura para tratar de remover el deslizamiento que no hacía caso en caerse. Entonces son cosas que pueden ocurrir. Yo les decía en las intervenciones nuestras allá, oye, que la naturaleza tiene más incógnitas que ecuaciones y nosotros hacemos hipótesis para poder analizarlas. Y a veces nos equivocamos en esa hipótesis. Y entonces uno tiene que ejercer la ingeniería geotécnica con mucha humildad, porque no estamos exentos a que nos equivoquemos en cualquier momento. Este es el momento cuando le ponen los 9.000 litros por minuto de agua a la grieta de tracción. Fíjense, esta es la velocidad como subió y no pasó nada, pues. Hubo que volarlo completamente. Y así pudiera hablar de varios. Vamos a hablarlo
de dos más. Un deslizamiento en 1985 que se llamó Jitsukiyama. Las dimensiones las tienen ahí, 700 por 500 metros, la profundidad de la superficie era entre 30 y 50, 5 millones de metros cúbicos. Eso estaba instrumentado por todos lados. Hay manera de... Bueno, ahí se lee, pero esto no es esto, sino el... Rodarlo un poquito para acá, si se puede. Bueno, ustedes leen. Estaba instrumentado con topografía, inclinómetros. El deslizamiento ocurre, 50 casas, un hospital de ancianos, 26 muertos. La distancia de viaje que hablamos como concepto durante el seminario. La velocidad estaba en 10 centímetros por año, el colapso ocurre a 10 centímetros por segundo. Y los japoneses habían establecido un umbral de 4 milímetros por hora, de acuerdo a todo lo que habían perfectamente monitoreado. Dijeron, cuando eso llegue a 4 milímetros por hora, el tiempo de colapso es 1.8 días. Imagínense, una precisión tremenda. Todos esos instrumentos estaban monitoreados en el headquarters, en la oficina de los japoneses, ya todo automático, entonces una cosa así, pero perfecta. Bueno, el deslizamiento ocurrió. Y con lo malo de esto, cuando ocurre y mueren pues 26 personas, que aquí como ustedes ven dentro del desarrollo ese, había una casa de ancianos. Hay que ver lo que es acá viejo, cuando uno se vuelve, me olvidó la pastilla y uno se vuelve ahí. Eso tenía que preverse. Un hospital de ancianos, sacarlo en 1.8 días, bueno, por supuesto la predicción fue incorrecta porque eso cayó en mucho menos tiempo. Pero entonces cuando ocurren esas cosas, esto es algunas fotos de allí, y la solución definitiva que pues incluyó anclajes, unos grandes pilas excavadas y vaciadas, drenajes, etcétera, pozos de drenaje, etcétera. El punto es que uno se pregunta cuando pasan estas cosas, tomando en cuenta, como dice allí, que existía el riesgo de pérdida de vida, ¿no hubiese sido preferible desalojar y reubicar la vivienda y no seguir monitoreando? Si bien fue un éxito razonable, pues la predicción no se confió demasiado en ella, en la predicción de la ruptura catastrófica. Y todas esas decisiones las está tomando uno como ingeniero geotécnico en ese momento, pues. Entonces, este caso, le pongo yo ahí, que demuestra que a pesar de que el área había sido estudiada, observada por 10 años, el colapso ocurrió sin suficiente tiempo para la evacuación pues, de la gente. Imagínense las responsabilidades que implican para uno tomar esas decisiones. Y en el caso que vamos a ver pues, posteriormente, oye, muchas veces uno sentía temor pues, de lo que pudiera ocurrir. El deslizamiento de Bayón, por ejemplo, lo conoce todo el mundo porque fue el más publicitado, que era una presa de concreto en arco de 190 metros de longitud y altura de 260 metros. El deslizamiento, fíjense las dimensiones, serán 300 millones de metros cúbicos, perdón, 1.8 kilómetros por 1.6 kilómetros. Estamos hablando de una masa gigantesca, pues, realmente. 6 pueblos destruidos, 200 muertos, distancia de viaje, etc. Aquí no se cumplió lo que decía Sergio. El mito funcionó aquí. Una semana antes los animales se retiraron todos del área. A veces pasa. Pues. Yo no te lo quería decir, pero... Ajá. Son cosas que pasan. Todos se fueron. Pero es que era una masa muy grande y yo creo que ellos cuando empezaron a sentirse que ellos estaban moviendo, escaparon todos. Y cuando se cae el deslizamiento, el vaso cae en el vaso de almacenamiento y genera una ola que pasa por encima de la presa y entonces ocurre la gran tragedia. Pues esta es la presa, que era la presa en arco más grande del mundo con doble curva. Primero ocurre un pequeño deslizamiento aquí, en la parte de abajo, y después viene el gran deslizamiento. Pues, fíjense, aquí está la presa para que vean la magnitud del deslizamiento con respecto a la presa. El bloque completo de roca deslizado de esas dimensiones que vimos antes. Aquí está la presa, apenas se ve aquí. Entonces estamos hablando
de toda esa masa, pues. Entonces, esa masa levantó una ola, pasó por encima de la presa y lamentablemente, a pesar de que estaba, efectivamente lo que tú dices es cierto, que la causal en fondo blanco tiene mucho brillo. Este era otro deslizamiento que estaba pero perfectamente monitoreado. Se sabía que cuando subía el vaso de almacenamiento la velocidad se incrementaba en tanto, cuando lo bajaba la velocidad disminuía, cuando había lluvia, una cosa pero perfecta, pues. Sin embargo, pues el día que ocurre el deslizamiento, inclusive los geólogos y los ingenieros estaban en la sala de oficina, pues, y muchos de ellos mueren, pues, durante la tragedia. Este es el pueblo de Longarone, que quedaba aguas abajo de la presa, y así fue que quedó, pues. Cuando pasa la ola, nada más en ese pueblo hubo 2.000 muertos, pues arrasó completamente. Entonces, imagínense la responsabilidad cuando uno está monitoreando algo, de que venga un colapso repentino. Entonces, esto le abre un poquito los ojos a uno, y por eso a veces hay que, esta es la comparación, por eso hay que, en cierta manera, convencer, pues, a las autoridades de los riesgos que se pueden tomar y que uno está haciendo lo mejor posible, pero que esto no es una ingeniería que es precisa, pues, y que nosotros podemos anticipar con fecha, hora, etcétera, un colapso de un deslizamiento. Estas son las pérdidas económicas de Bayón. Ahí hubo demandas de daños personales, pérdidas, por supuesto, de vidas, que ya vimos, más de 2.000. Y, bueno, sirve como para hacer una reflexión al respecto. En La Capière, en Francia, que es otro deslizamiento también que constantemente leo, porque acá ratico hay artículos sobre él, este es el deslizamiento, y está tan instrumentado y todo que cuando empezó, aquí esto es en velocidad, contratiempo, o sea que en cierta manera pues es aceleración. Aquí venía por aquí, en 1987 también empezó por aquí. Cuando iba por aquí, el investigador Folacci dijo, esto se va a caer. Publicó su artículo de predicción y el bicho se devolvió. Parece que empieza como a reírse de uno, pues. Como decir, tú a mí no me vas a predecir, pues, ¿no? Entonces, se hicieron inclusive estimaciones del día del colapso con el inverso de la velocidad contra el tiempo y simplemente no se cumplieron. Pues ustedes pueden ver ahí cómo en vez de llegar al eje de las X, que es el momento de la rotura, se volvió a incrementar hacia arriba. Entonces, publicó un segundo artículo donde dice, parece en primer lugar que prever el comportamiento en la evolución del movimiento es muy delicado. En particular, por interesantes que sean los métodos empíricos que tienen como fin predecir la fecha, se revelan como decepcionantes en el caso de La Capière. Consideran que no se debe ser optimista en cuanto a la evolución futura basándose en la disminución de la velocidad observada en el 88. La mejora del enfermo no puede considerarse definitiva, o sea que lo deja por ahí por si acaso, ¿no? El hecho que se disminuyó la velocidad. Pero es como aceptando, pues, de que no lo pusieron predecir. Y este último que les voy a mostrar es interesante porque fue producto de un artículo en un simposio, un seminario de estabilidad de taludes naturales por Ralph B. Peck, el de Terzaghi Peck. Pues estamos hablando de una eminencia. Ellos eran consultores, él y dos más, en una en una planta de energía que colapsó, pues. Aquí tienen la planta al pie del talud que colapsó. Las características, los consultores eran Stanley Wilson, que también es otra, como decimos nosotros, un machete en geotecnia, igual con William Swigert y Ralph B. Peck. Bueno, no voy a echar todo el cuento porque teníamos que leer el caso en particular, pero se tenían inclusive relaciones. Dijeron, bueno, como en otros deslizamientos anteriores ha habido correlaciones entre desplazamientos, entre velocidades, como ven arriba, y lluvia, cuando uno representaba gráficamente lluvias acumuladas en 10 días, se hizo lo mismo para este deslizamiento.
Aquí dice cuándo aparecen las primeras grietas, cuándo se colocó el primer inclinómetro, unos drenes horizontales, cuándo se cizallaron los inclinómetros. Después, y esto al final, como ya no había inclinómetros, acá había unos movimientos de unos puntos superficiales que había. Hubo un sismo por aquí, no pasó nada, y un buen día, ¡pum!, viene el colapso de la planta del talud y por supuesto queda sepultada la planta de energía. Hubo un tiempo en que estuvo sin movimiento, pues que es eso que ustedes ven ahí, todo ese tiempo. Sin embargo, al final, fíjense que en un periodo muy corto, se cizallan los inclinómetros que habían sido colocados. Entonces, lo interesante, eso lo puede hacer Ralphie Peck, porque si uno lo pone, lo meten preso a uno, pero él lo puede hacer. Él dice en forma muy humilde, pues, empiece a cuestionarse y dice, no deberíamos haber sabido tan pronto como las primeras grietas aparecieron que la catástrofe final era inherente a la situación. Se está cuestionando él como profesional. Fue emplear el tiempo necesario en obtener esa información del subsuelo y los movimientos un error táctico. No hemos debido proceder en el verano del 64, cuando teníamos la exploración, a ejecutar las medidas de estabilización. Ellos esperaron, pues, porque como no había pasado nada, dijeron, bueno, las hacemos después, vamos a seguir midiendo. En otras palabras, fue el uso del método observacional, en este caso peligroso. Y termina diciendo, ¿por qué la falla se originó en el periodo seco? Después que la ladera había sobrevivido, aunque con dificultad, el periodo de lluvia. Entonces esas cosas empiezan a cuestionarse estos consultores, entre los cuales estaba Peck. Y esta es la conclusión, pues que él llega, dice, simplemente no entendemos las razones por el desarrollo rápido del deslizamiento durante lo que se esperaba fuese un periodo de gracia, durante el cual se hubiesen podido ejecutar las medidas de estabilización. Por lo tanto, hemos perdido nuestra habilidad para predecir el comportamiento de una ladera natural o en los resultados de nuestras medidas de estabilización. Fíjate lo profundo que eso significa. Y termina diciendo, en este proyecto, la naturaleza fue capaz de burlarse de nosotros y nos atemoriza que ella puede y lo hará así en similares ocasiones en el futuro. Este es el estado actual de conocimiento. A mí realmente se me eriza la piel cada vez que lo leo porque tiene profundidad en lo que está diciendo. Como te digo, si cualquiera de nosotros lo hubiera dicho, como va preso, pues, pero lo dijo Ralphie Peck y con toda la razón. Y después de él ha habido otro, Bjerrum. Dice, el diablo de los deslizamientos aparenta reírse de la incompetencia humana. O sea que nosotros estamos enfrentando realmente procesos geodinámicos de difícil cuantificación, pues, nosotros no podemos analizarlo, pues, porque no hay expresiones matemáticas que nos permitan decir nosotros, mira, estamos realmente en lo cierto y esta es nuestra predicción. Entonces podemos decir que desafortunadamente el estado del conocimiento que presentó Peck no cambia para nada esa declaración que presentó Bjerrum después. Quería poner eso como antesala porque cualquiera de los que está aquí que alguna vez ha participado en un deslizamiento y está como responsable de casi todas las decisiones, por lo menos de la mayoría de las decisiones, tiene que estudiar y leer estas cosas y ver dónde uno está parado. Y como uno tiene directamente relación con el ministro y lo llaman hasta el presidente y entonces lo llama la prensa para hablar con uno, es bastante difícil la comunicación, tal como decía Sergio en su estimación. Bueno, este caso es una autopista que se inició su construcción en 1950, 2 túneles, 3 viaductos de esas longitudes, se terminó en el 53, fue hecha por la empresa Campenor Benard francesa, bajo la dirección, pues, de este experto, todo el mundo conocido mundialmente, que es Freycinet. Los viaductos costaron 5.5 millones de dólares. Todo el costo de la autopista eran 60 millones de dólares, eran 17 kilómetros. Para aquella época, en una revista que todavía no sé si anda por ahí, que se llama Mecánica Popular, ¿me acuerdo? Salió una noticia que decía que era la autopista más cara del mundo en ese momento, que era cuando el coronel Marcos Pérez Jiménez, pues, que era el dictador de Venezuela, era el presidente.
y fue considerada como la segunda maravilla de Latinoamérica después del Canal de Panamá. Fíjense que es la autopista de lo que estamos hablando. Esta es una foto de archivo del general Marcos Pérez Jiménez inaugurando la autopista. Ustedes ven las muchachas con los sombreros de la época. Y este que está aquí es el ministro de Transporte, dándole ojitos ahí a las muchachas en vez de estar pendiente de la... Ahí lo cazaron. Pues, en vez de estar pendiente, pues si el hombre se equivoca, va preso también. Así que vaya. Pero ahí está. ¿Dónde estamos ahí? ¿Pero? Yo no había nacido, usted sabe que no había nacido. Y esta es la primera prueba de carga que se le hace al viaducto, pues toda la comitiva pasando por allí con los militares y todo. Fíjese la altura del ministro con relación al presidente, pues. Pero bueno, es interesante estas cosas de archivo porque uno se da cuenta de la situación. Para los que no saben dónde, cuando uno a un deslizamiento uno va a estudiar un deslizamiento, yo siempre digo que uno tiene que pensar en grande primero, ¿dónde estamos? Desde el punto de vista regional, como veíamos en las exposiciones. Esta vaca me sirve a mí porque tiene todos los mapas perfectos. Esta es América del Sur. Entonces, Venezuela queda aquí. Esta es África, ¿verdad? América del Norte. Y entonces, regionalmente, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos entre dos placas, como indicaba Sergio, pero también en su exposición, entre la placa del Caribe, o sea que nosotros estamos regionalmente en esa zona. Tenemos una falla, que es lo que se llama la falla de sistema de fallas de Tacagua, que atraviesa toda esa zona donde está el viaducto y se prolonga inclusive dentro del mar. Hay estudios suficientes de que esa traza continúa para allá. Este es el plano donde se ve la ciudad metropolitana de Caracas y la ubicación de la falla y la ubicación del viaducto, que es aquí. Esta es una vista desde el oeste, donde se ve también, he puesto ahí la traza de la falla, pues, que pasa al pie de lo que nosotros llamamos la Cota 1000, ahí en Caracas, y se prolonga hacia el mar. Esta es una foto panorámica de 1950, cuando ellos hicieron la autopista. Bueno, era la autopista más cara del mundo y una maravilla, pero uno lo ve a posteriori y está clarito que muchos de los cortes fueron volcados sobre la ladera inferior, pues. Una práctica totalmente criticable, ¿verdad? Lo más criticable fue después que en los gobiernos democráticos posteriores dijeron, conche, esto está plano aquí, ¿por qué no metemos unos 3 canales? Entonces ampliaron la autopista arriba de todos esos botes de tierra que habían allí. Por supuesto empezaron los deslizamientos a producirse porque a alguien se le ocurrió, a un ministro de transporte, de que eso era aprovechable, pues. Y bueno, esa autopista, aquí está el kilómetro 0, está por aquí. Estos son los primeros 3,5 kilómetros. Aquí está el viaducto número 1, que es el que vamos a hablar, ¿ok? Para más o menos ubicar. En el kilómetro 1, por ahí, se encontraba la planta de gasolina de lo que es la Creole Petroleum Corporation. Entonces, para esa época, 1966, bueno, ahí no se permitía que nadie edificara nada, porque los gringos decían, cualquiera que se ponía por ahí eran espías. Bueno, pero no tardó mucho tiempo y los espías ocuparon toda la zona. Ahí está la misma planta ya y entonces todo se llenó de viviendas que por invasiones y cosas así. Bueno, y a lo largo de esos 4 kilómetros, y esto les pongo esto porque las decisiones que a veces se toman para un caso particular, como el caso del viaducto, a veces tiene uno que ver la cuestión regional para tomar la decisión definitiva. Aquí tenemos, todas estas son zonas de deslizamiento, todas esas que están marcadas ahí. Una en la ladera inferior y otra en la ladera superior. Aquí tiene del kilómetro 2 en adelante, todos esos son deslizamientos. Aquí están unos atravesaban completamente la plataforma y entonces hubo que invertir en obras de estabilización gigantescas, muy costosas, en pequeños tramos para poder salvar la autopista. Este es uno que presentamos en una de las exposiciones en el seminario de montaña, que inclusive pues tenía una proyección hacia donde están las viviendas en la parte superior. Y bueno, aquí cualquiera los puede ver, pues aquí tienen uno, aquí tienen otro, se ven las grietas inclusive
muy claras de manera que eran grandes masas y movimientos, digamos, de más de 300.000, 500.000 metros cúbicos que comprometían la autopista en esos primeros 4 kilómetros. Entonces, el deslizamiento del viaducto es aproximadamente, tiene 6 millones de metros cúbicos, lo que se está moviendo. Estamos hablando de ese. Yo siempre le digo tanto a los estudiantes como a los profesionales jóvenes que trabajan, que es que para trabajar en deslizamiento, uno tiene que ver, yo les mostraba en esas exposiciones allá tiene que ver la ladera de todo punto de vista y verla en la noche, verla en la mañana, verla con luz, ir todos los días, soñar con ella, enamorarse de ella para poder empezar a interpretarla. Y cuando digo enamorarse, me acuerdo de que, yo no sé si aquí lo dicen en Costa Rica, por ejemplo, cuando uno tiene, nosotros decimos, está enfiebrado, por ejemplo, si tiene una moto, entonces anda todo el tiempo con la moto y no la quiere, y entonces uno dice está enfiebrado, no sé si ustedes utilizan esa palabra. Bueno, así es, cuando uno está enfiebrado con la moto, uno se acuesta con la moto, bueno, ahí igualito. Uno tiene que acostarse con el deslizamiento, todo el tiempo pensando qué es lo que le pasa a esto y qué es lo que se mueve, qué es lo que no se mueve, era enamorarse de él, pues, como tal. Y cuando uno se enfiebra, tiene más oportunidad a lo mejor de predecir el colapso, pues, o por lo menos intentarlo. Vamos a ver algunos aspectos constructivos rápidos, porque son estructurales, pero para que estemos claros. El viaducto tiene una longitud de 308 metros, una luz entre articulaciones del arco de 152 metros. Esto se llama la pilastra del lado de La Guaira, porque esta es la carretera que une Caracas con el puerto de La Guaira y el principal puerto de aeropuerto. Aquellas la llamamos las pilas 9 y 10. Esta es la zona problemática que estuvo siendo empujada pues, por el deslizamiento afectada. Y esto es lo que llamamos la pilastra Caracas. Esta es la clave del arco. Este estribo fue colocado sobre unas fundaciones huecas, o sea que fue fundado directo prácticamente, mientras que este otro fue fundado parte en pozos que se excavaron a mano de 18 metros de profundidad, que eran verticales, que no era básicamente para recibir la carga de la estructura, sino durante la construcción era necesario para fines de soporte. Y los otros que están allí, que apenas se ven, pues, porque el problema del brillo es que eran galerías inclinadas, como un pata elefante, pues atrás. Todas siempre excavadas a mano, pues, que en esa época se hicieron así, vaciados en concreto, con secciones de 2.3 metros por 2.3 metros. Y 29 metros, o sea, tenían 29 metros. No hay duda que ellos vieron algo aquí, en esa época, que resolvieron fundar esta pilastra totalmente diferente aquí. Y la idea que ellos tenían era tratar de meterse por lo menos 3 o 4 metros dentro de la roca competente. Estas son algunas de las fotos de la manera ingeniosa que tuvieron ellos en esa época para construir, cómo fueron elevando los arcos. Para pasarle esto rapidito, ¿ves? Este es el momento en que están las cimbras en la parte central de los arcos. Y inclusive para la época eran ingeniosos esos métodos y siguen siendo, pues, utilizando unas cimbras colgantes, etc. Las pilastras son huecas, tienen alturas de casi 42 metros y apenas tienen espesores de 15 centímetros, o sea que estos son como unas pilastras huecas, pero tienen alta resistencia a momentos y a torsión. Aquí tienen, el avance fue simétrico desde ambos estribos y finalmente, pues, así quedó el viaducto. Esta es la pilastra a ambos lados del tramo. Esta es una foto tomada desde abajo, donde se ven los 3 arcos que tenían altura de 70 metros, algunas secciones, para que vean esto. Estos arcos eran visitables, pues. Uno se podía meter dentro de ellos, y esa fue una de las cosas primeras que nosotros hicimos. Las pilas tenían suficiente flexibilidad para permitir desplazamientos sin que se originaran pues momentos flectores importantes. Freyssinet era realmente un excelente ingeniero. Acuérdense que estábamos mostrándonos para 1950.
Y había pilas cortas que estaban articuladas también en sus extremos, que le daba más flexibilidad en el sentido longitudinal. El tablero, no lo dije, pero era continuo y descansaba sobre 8 vigas longitudinales. Esta es la primera vez que nos metimos dentro del arco central. Uno se podía meter, fíjate que estoy mucho menos meteorizado, eso fue en 1987. Entonces, uno se metía así y caminaba dentro del arco para hacerle un chequeo. Ahí encontramos de todo, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención era, por ejemplo, los precios de pasaje aéreo, y decían, por ejemplo, los precios en vapor para Portugal, decían precios en vapor, Portugal, España, Francia, Italia. Ahorita hice la comparación y, por ejemplo, un Caracas-Nueva York costaba 640 bolívares y hoy cuesta 29.805.000 bolívares, para que se den cuenta de lo que es la devaluación del dinero, de 1950 hasta la fecha. Esto lo encontré en una de las referencias de Freycinet, que yo digo que en cierta manera él sentía algo. Dice, uno de los puentes ya se terminó sin incidentes. Yo espero confidencialmente, pues con seguridad, que lo mismo será igual para los otros dos, aunque nadie sabe, mejor que yo, dice, que los riesgos son inherentes en cada campaña, no importa qué precauciones se toman, ya que los seres humanos son siempre falibles y la naturaleza está llena de cosas inesperadas. Interesante. Él nunca pensó, acuérdate que esto está pasando en 1987, 40 años después de que ese puente fue construido. Pero yo creo que él algo sentía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando? A finales del año 87 se forma una protuberancia aquí en el borde. O sea, se sale el asfalto, pues, como lo que nosotros llamamos un policía acostado. ¿Ok? Entonces, inmediatamente, pues, el ministerio ya me dice, mire, vayan a ver qué es eso. Nos metimos en el estribo y vimos que el estribo estaba basculado. Entonces, bueno, aquí está pasando algo definitivamente. Entonces, el ministerio decide contratar primero una inspección de la estructura y después todo lo que se hace siempre, pues fotogeología, geología de superficie, perforación, instrumentación, etc. Más adelante, pues, se contrata un control topográfico y unas galerías exploratorias, que ya la vamos a ver. Esta es una de las primeras inspecciones que hicimos. Inclusive se llamó a la gente, a los franceses que lo habían construido, y uno de los ingenieros era ese que está ahí. Nosotros nos tiramos en unas cestas colgadas de una grúa, como pueden ver, para revisar varias secciones de los arcos, pues, de lado y lado. Pues. Entonces aquí me siento como diciendo adiós, pues. Porque la verdad que ese tipo de cosas que uno hace que después dice que son unas locuras, pues. Pero bueno, había que revisar el arco para ver en qué condiciones estaba. Lo siguiente era la fotogeología. Entonces nosotros tenemos fotos desde el año 1936. Entonces aquí en la foto del 36 las comparamos con la foto de 1971. Noten que aquí no había ni siquiera una vivienda. Y fíjense todas las viviendas que ya había para el 71. Este es, en el 74 hay un deslizamiento que se lleva a varias viviendas. Pueden ver que todo el material fue volcado en esta quebrada que está aquí. Y esta es una foto en infrarrojo, aunque está en blanco y negro, pero donde se ve pues que no hay ninguna vivienda aquí, pues, y ya se ven grietas y todo aquí en la ladera. Si nos vamos a la foto del 36, eso no hay manera, ¿no? Arregla el brillo, no hay manera. Sí, porque es el equipo, pero... ¿Ah? Sí, no, claro, es el proyector. No es la computadora. Bueno, la revisión de la foto del 36 demuestra la interpretación. Esta es la quebrada que se llama Tacagua, que pasa por aquí abajo. Esta quebrada que está aquí se llama quebrada Mulatal, que viene como tributario de la quebrada Tacagua. Y aquí hay un curioso meandro, otra vez método observacional. Este meandro es bastante curioso, ¿por qué se formó? Entonces, era de interpretar de que es muy probable de que esto se trataba de un deslizamiento y que toda esta masa
había caído y estaba empujando el cauce de la quebrada. O sea, la geoforma nos decía a nosotros, oye, aquí hay un deslizamiento. Por lo menos esa es la primera interpretación. De eso vimos montones de casos, ¿verdad?, en el seminario de montaña. ¿Lo están arreglando o no? No sé. Bueno, yo por mí me paro, pero no sé si ustedes sepan. Vamos a pararnos todos. ¿Ah? ¿Se puede arreglar? Si es por 5 minutos vale la pena. Es que casi no se ve. Quitarle brillo, pues. Está mejorando ya. Eso. De todas maneras, podemos volver a pasar la tuya, pero con brillo. ¿Me parece? Bueno, ahí se ve claramente, ahora sí está perfecto. O sea que cualquiera hubiera podido interpretar, ¿verdad?, la escarpa arriba y fíjense que se ve, fíjate el contacto, que creo que todos ustedes lo ven. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Después que hemos interpretado la foto, tenemos que ir al campo, pues, a buscar más evidencia. El viaducto fue emplazado exactamente arriba de ese deslizamiento antiguo, en el 50. ¿Okay? No lo vieron. Acuérdense de lo que yo les comentaba también, que la geología y la ingeniería tampoco eran panas, sino que se sabe que quien andaba por su cuenta, se hacían los estudios geológicos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Ya eso no ocurre hoy día. Y esta es una foto del 54, ahí está el viaducto, donde se ven también señales en la ladera de inestabilidad. Y este es el 71, donde las señales casi no se ven porque están todas llenas de viviendas. Ahí se ve el meandro, claro, ¿verdad? Y aquí tienen la comparación entre la foto del 36 y la del 71, de manera que nosotros podíamos llevar esos deslizamientos allá. Y esta es la del 83. Este es el año 2000, y esa es la ventaja de tener misiones de fotos aéreas históricas. Pues hoy día también tenemos Google Earth, que nos sirve de mucha ayuda. Entonces ya en el plano topográfico deberíamos poder marcar el límite del deslizamiento, pasarlo pues con coordenadas para allá, y nos fuimos a campo y conseguimos un hallazgo espectacular, que es esto que está aquí. Cuando recorrimos campo, vimos cosas como estas. Primero, un coluvio, fragmentos angulares metidos entre una matriz, que eso es clásico de un deslizamiento, y en la parte de abajo, unas rocas metamórficas foliadas en el mismo sentido de la pendiente, con evidencias claras de que se estaban desplazando, pues a pesar del buzamiento tan bajo, la resistencia al corte se estaba venciendo. O sea que había suficientes evidencias de que efectivamente había movimiento. Y lo mejor aún es que conseguimos la traza del deslizamiento antiguo. Entonces ya podríamos decir, lo que se interpretó en la foto aérea era verdad. Aquí sacamos las muestras, las escarbamos y sacamos la muestra y vimos las estrías de cizallamiento, medimos la dirección de esas estrías y después coincidían con todas las mediciones que íbamos a hacer después. O sea que era claro, el diagnóstico no tenía pelea. ¿Ok? Entonces, los franceses, como obras de emergencia, dijeron, bueno, mira, vamos a caerle a esos anclajes pasivos y activos con la idea de ver si podemos desviar el deslizamiento y a ver qué pasa. Pues. Eso fue una cosa de emergencia. Claro, nosotros hicimos unos pequeños cálculos y dijimos, mira, la fuerza que estamos poniendo entre activos y pasivos no es ni el 10% del empuje total. Dice, bueno, no, nosotros lo sabemos, pero vamos a ver qué pasa. Pues. Algo había que hacer. O sea que estaba claro que estas medidas de emergencia no iban a parar el deslizamiento, pero era para ver si se conformaba un bloque ahí inyectado con todas esas inyecciones y a ver si el deslizamiento pues cambiaba de dirección. Y más problema aún fue que se colocaron medidas, o sea, puntos de control en ambos lados del viaducto y se notó que el tablero
se estaba, desde junio 27 a diciembre 23 del 87, se estaba deformando asimétricamente y originaba un momento flector que era realmente alarmante, pues. Entonces, ahí es donde brincó la velocidad ya era de 5 milímetros por mes, o sea que el arco estaba subiendo. Entonces, el ingeniero francés, lo que habían construido, dijeron, no, aquí hay que abrir las juntas de expansión en ambos estribos. Entonces, lo que se hizo fue, si esta era la deformación asimétrica con respecto a la clave, es abrir las juntas de ambos estribos que ya habían sido pegadas, que fue donde vimos la protuberancia al principio, porque el tablero pegó y cerró la holgura que había allí. Ese es un plano aquí donde se ve cómo era la situación. Entonces, en la noche, se hicieron estos trabajos, se demolió el tablero para abrirle una holgura más, de manera de que ya se quitara y tratar de que la deformación asimétrica se volviera simétrica con respecto al puente. Se colocaron 8 gatos de 125 toneladas y se aplicó una fuerza al mismo tiempo, simultánea, de 1000 toneladas. Interesante los que estábamos ahí, porque cuando la fuerza de los gatos fue liberada, todos sentimos que cuando cambia la deformación de asimétrica a simétrica, o sea, se movió como si fuese un sismo realmente. De hecho, no me gusta cómo. Entonces, la deformación pasó a ser simétrica. Entonces ya por lo menos, me acuerdo todavía la cifra, creo que era el momento flector pasó de menos 45.000 kilonewton metros a menos 16.000. O sea que hubo una reducción. Y de otro lado, había momentos positivos y que con la carga viva, pues esto lo estudiaron todos los estructurales, comprometía pues la estructura. Otro de los puntos que teníamos nosotros es, oye, ¿por qué se mueve esto? Pues esto es lo que se pregunta uno, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, bueno, convencimos al ministerio de la necesidad de hacer una galería, porque era muy claro, las perforaciones tampoco daban mucho, los inclinómetros sí ya teníamos claro dónde estaban las superficies de falla, pero digo, vamos a una galería, porque de repente es que tenemos ahí unos empujes de agua muy grandes, y más con todas esas viviendas que tenemos arriba, y a lo mejor drenando esto podemos parar esto. Y entonces hicimos unas galerías exploratorias entrando por aquí. La idea era meterse dentro del deslizamiento, pues empezar a hacer la galería y excavar y uno meterse dentro y ver. Pues. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno, porque, oye, uno va a ver todo, pues, en todo lo que está pasando allí. Esta es la entrada, que esta es la galería que se construyó entre el 92 y 93. Se hicieron varias galerías, una que llamamos la galería superior, otra galería transversal y una secundaria que íbamos decidiendo, como íbamos armando el modelo geológico, geotécnico, íbamos diciendo, no, vamos a hacerla aquí, vamos a hacerla allá. O sea, eso se iba haciendo sobre la marcha. Y después hicimos, como se encontraron unas fallas y tal, una galería inferior para tener una visión tridimensional de las características del geológico geotécnica. Entonces, bueno, eso frente a frente se fue cavando y se fue haciendo, esto es una planilla de campo, pues, entonces se iba describiendo cada una de ellas. Vamos a ver qué encontramos. Primero, una zona de suelos coluviales, fragmentos angulares metidos dentro de una matriz. Estrías y superficies pulidas en el suelo coluvial. O sea, esos son indicios de movimiento, esos recientes, pues. Fallas geológicas como esta, que vimos, por ejemplo, esta nos salió en uno de los frentes. Y lo interesante de esto es que en los bordes de la falla se veían deslizamientos, o sea, cizallas, pues, recientes. O sea que estamos hablando, vamos a llamarlo neotectónica, para utilizar un nombre, pero evidentemente había movimientos recientes porque no eran estrías tectónicas viejas petrificadas, sino que eran cosas nuevas, que eran como arcillosas. Pues. Ahí las tienen, cómo salían ellas dentro del material. Aquí tiene una sección completa de todo un plano de cizalla y deslizamiento. Entonces, todas estas cosas
Dije, no, mira esto, pero es una belleza. Realmente una cizalla de libro, pues, espejo de falla, slick and side, que dicen en inglés. Y empezamos a sacar muestras y nos dimos cuenta de que había varios periodos de movimientos con diferentes orientaciones. Fíjense que estas estrías son así y aquellas estrías posteriores, más nuevas, son asados. Hasta dónde uno llega, pues. Empezamos en grande y estamos ahorita recortando nuestra vista, apuntando ya hacia el modelo geotécnico. De pronto encontramos cizallas paralelas a la ladera. Y eso no puede ser el deslizamiento es para abajo, por gravedad, pues. Serán cizallas neotectónicas. Entonces tomamos muestras también de algunos sitios. Estas sí son estrías tectónicas petrificadas, pero estas son nuevas todas, estas que están aquí. Aquí tienen una comparación. Estas son las tectónicas viejas, petrificadas ya, duras. Y aquí tienen una falla y entonces dentro de la falla se veían cizallamientos nuevos, pues como estas que están aquí. Todas esas muestras, muchas de ellas las llevamos al laboratorio y le hicimos microscopio electrónico. Y vimos lo mismo. Fíjense, periodos diferentes de movimiento. Estas se cruzan entre sí, esta para acá y esta para acá. Miren cómo esta, pues, desplazaban unas estrías por otras. Lo que eso conjugaba, pues, un deslizamiento que históricamente había tenido varias direcciones de movimiento. Y así pues, pudimos construir lo que siempre andamos buscando, que es el modelo geológico. Este sería cómo se vería la galería allí, la galería transversal, y este es el perfil geológico generalizado en base a perforaciones, con base en perforaciones, con base a las galerías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Teníamos una tremenda brecha de fallas geológicas, como con 30 metros de espesor, aquí, caliza metamórfica, esquistos allá, y una zona de aluvión que para nosotros no era nada más que los restos del deslizamiento antiguo. El coluvio no era otra cosa que el deslizamiento antiguo. Pero ya con eso teníamos la parte geológica clara. Las grietas de tracción que había, las representamos y seguramente ellas llegaban hasta la superficie principal de movimiento. Entonces comenzamos con la instrumentación, hay 15 inclinómetros. Los inclinómetros daban perfecto, pues del libro donde se estaba moviendo. Este es debajo exactamente del viaducto. Se movían a razón de 1 centímetro mes. Este es el 4 que está cerca del estribo, también perfectamente enseñando la superficie de cizalla. Y bueno, y como siempre se oscila, uno va viendo las velocidades y cómo varía y tal cosa. Cuando nosotros empezamos a reportar todas estas cosas al ministerio y a los ministros, pasó lo que alguien me contaba que aquí ha pasado también, que es que cambian los ministros, creo que fue Sergio Sáenz. Entonces, cuando ya estamos tan adelantados, entonces cambiaban el ministro. Pero con la buena suerte para ellos que cambiaban el ministro y disminuía la velocidad. Entonces yo tengo un gráfico por ahí que es número de ministros acumulados contra velocidad, y verdaderamente cambiaba el ministro y cada vez más. Entonces no había decisiones, pues, porque si eso se está parando, ¿para qué era? Entonces no había problema. Aquí tienen los vectores de desplazamiento que se medían. Por ejemplo, de agosto a diciembre teníamos 2 a 3 centímetros al mes. Aquí es las medidas de los puntos de control sobre el viaducto que se siguieron haciendo. Este es uno de los BM, pues, en el terreno. Dice que empezó 13 milímetros por mes y terminó, ahí hubo un cambio de ministro más rápido y se puso en 1 milímetro por mes. O sea que iba disminuyendo. Y como todos los problemas de esta magnitud, todo el mundo opina, pues. Y cuando todo el mundo opina y cambian ministros, también los ministros a veces empiezan a llamar a su gente de confianza y, mira, estos ingenieros mejor sacarlos aquí, porque yo tengo mi gente. Y hay gente que ustedes saben que en los países nuestros, que si uno no sepa, uno opina, pues. Uno sabe qué hay que hacer con los niños abandonados, sabe qué hacer con el viaducto 1, sabe qué hacer con todo, pues. Y yo, como dije en la exposición, dice, con un wiki en la mano somos capaces de resolver cualquier cosa. Entonces, la problemática era difícil y no se tomaban decisiones.
En el 2005 se ponen, como habían sido cizallados todos los inclinómetros, se ponen unos nuevos y puntos de control. Ahí están los sitios donde se colocaron inclinómetros. Y las velocidades comenzaron realmente a ser realmente preocupantes. 98 milímetros, casi 10 centímetros al mes, tanto en uno como en el otro. Esta, por ejemplo, estaba moviendo 197, o sea, casi 20 milímetros al mes. Y teníamos todos los vectores de desplazamiento. Entonces, la masa activa que habíamos detectado tenía más o menos esa forma. El deslizamiento era más grande, pero esta era la masa más activa. Este es el límite sur, el límite norte y vamos a decir el límite superior. Vamos a verlo rápidamente. El límite sur pasaba por la autopista. Se ve claramente el desplazamiento de la línea blanca. Posteriormente vemos cómo la isla central comienza a desplazarse con el tiempo. Ese es el límite sur. Y bueno, prácticamente se perdía toda. Este es el límite superior, había una cancha de básquet, que bueno, pues esos tipos que entrenan ahí van directo a la NBA. Imagínense eso, ahí jugaban ellos en la cancha de básquetbol. Y del otro sitio también había desplazamiento. Ahora vamos a ver cuáles eran, porque ese es el otro problema, este es un problema integral de suelo y estructura. ¿Cuáles eran los problemas del efecto del empuje en la estructura propiamente, del empuje del deslizamiento? Entonces ya vimos que este es el deslizamiento de 6 millones de metros cúbicos. Entonces pasaba lo siguiente, que en la medida que el deslizamiento se movía, el arco se cerraba, porque la pila se movía. Y por cada centímetro que se cerraba el arco, se levantaba igualmente 1 centímetro el tablero. Y paralelamente se movía todo el tablero medio centímetro hacia La Guaira, porque quería ir para la playa. Con el agravante de que el vector de desplazamiento del deslizamiento formaba un desviaje con el eje de puente. Por lo tanto, le estaba causando una flexión horizontal a todo el tablero. Imagínate esto. Entonces, claro, uno empieza a preocuparse, sobre todo porque uno sabe que el deslizamiento no es uno que uno no le puede decir a los ingenieros estructurales, no, esto es así, eso se va a mover tanto y esto es la plena seguridad, porque uno conoce las incertidumbres naturales. Entonces el tablero comenzó a subir, pues ustedes lo pueden ver ahí, va subiendo. Para ese momento alguien dijo, no vale, que eso se construyó así, eso es invento de ustedes. Entonces menos mal que se buscaron una foto de antes y entonces se vio que no, esa foto mostraban un tablero perfectamente plano. Entonces empezaron a evaluar soluciones, pues aquí es donde viene que todo el mundo sabe, pues, soluciones orientadas a detener el deslizamiento, uno a detener solo una porción del deslizamiento, macroanclaje, soluciones dirigidas a aislar el viaducto, adaptar el viaducto a los desplazamientos, o sea, medidas estructurales, pues, solamente que vivir con él, pues. O relocalizar la autopista fuera del tramo. Ninguna de estas recomendaciones, como les digo, fue llevada a cabo hasta que en 2005 se decide finalmente relocalizar la autopista. Esto no lo comenten nomás entre ustedes, pero a mí me llama el ministro en una oportunidad. Entonces me han dicho que ustedes trabajaron desde el 87 en esto, para que me eche el cuento qué es eso. Entonces le digo, bueno, le llevo una presentación y le digo, pero con lo que se está haciendo estructuralmente, eso se salva. Digo, no, estamos tratando el efecto, pero no la causa. Y todo tiene un límite. Pues. El límite estructural era que cuando se llegara a 67 centímetros de cierre, se iban a producir unas roturas en los arcos. Entonces eso se triarticulaba y se caía. Entonces el tipo me dice, pero entonces a mí me engañaron. Imagínense, déjame hablar con el presidente, el difunto, pues. El tipo va, yo hablo con él y me vuelve a llamar. Un día me acuerdo bien temprano en la mañana y me dice, ahí me dicen que tú estás equivocado. Me dice que sí. Entonces, bueno, esa es una opinión, pues usted sabe que en ingeniería pues, cada quien tiene su opinión y otra cosa. Pero bueno, el tipo se convence y yo voy a volver a hablar con el presidente. Le dice que el presidente
realmente se molestó muchísimo, al ministro lo regañó, le dijo todo, bueno, porque era un ministro anterior, este era uno nuevo, que era un militar. Y entonces afortunadamente se le dice, miren, nosotros somos de lo que creemos que el viaducto no debe ser analizado como un caso único, sino que tenemos como 5 problemas de deslizamiento entre el 0 y el 4. Este es el momento que en vez de seguir gastando en problemas individuales, vamos a hacer una vía nueva por el valle, una estructura por el valle. Esa era nuestra impresión. El relleno, mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no se hace un relleno? Entonces, bueno, hay de los que opinaban. Uno, en un sitio donde en 1950 se hace el viaducto mejor del mundo, vamos a cambiarlo después por un terraplén de 70 metros de altura. Pareciera como, ¿verdad?, volver a etapas ya superadas. Y por otro lado, nosotros nos fuimos a Virginia Tech a hablar con James Michael Duncan, que antes estaba en Berkeley, y dijimos, nosotros queremos que modeles esto para que no tenemos unos cálculos, pero queremos usted que son unos machetes en eso. ¿Cuánto es el desplazamiento que se requiere para que eso empiece a actuar pasivamente? Y se calculaba como 1 metro. Entonces, bueno, si eso se tiene que desplazar 1 metro para poder empezar a actuar, ya el viaducto se nos caía, a pesar del terraplén. Fíjense todas las cosas que había que conjugar para la toma de decisiones. Entonces, antes de los trabajos de rehabilitación estructural, se dijo que cuando, lo que les comenté hace ratico, cuando llegara a 67 se iba a producir 2 grietas de lado y lado y esa fractura iba a colapsar el viaducto. Entonces, ¿qué hacían todos? Ah, no, pero eso está... ¿Cuál es la velocidad? Le preguntaban a uno. Bueno, 2 centímetros al mes. Ah, no, pues me quedan como 15 años. Sí, porque yo no puedo asegurar 2 centímetros al mes, porque se puede acelerar en cualquier momento. O sea que uno no puede extrapolar una velocidad local para tomar una decisión. Y más con toda esa antesala que yo les dije antes, que había de los casos históricos, porque eso estaba metido aquí en el disco duro. Entonces, un ingeniero que se llama Rosendo Camargo se encargó de todas las actividades desde el punto de vista estructural. La idea que él tenía, pues como había un desplazamiento flexural del arco y que se estaba levantando, él dijo, bueno, vamos a cortar los tableros en los extremos, que eso fue lo que ustedes vieron, vamos a apuntalar de emergencia las pilastres del estribo Caracas, vamos a apuntalar las pilas 9 y 10, que son las que vimos antes. El corte de los tableros habría que volverlo a hacer cada vez que se cerraban, había que estar pendiente, porque si no se volvía a deformar asimétricamente. Y eso tuvo que hacerse varias veces. Y vamos a transformar el arco. Y de esta forma, pues vamos a recuperar la forma original del viaducto. Entonces aquí ven, estas son las 2 pilas, las 9 y 10. Entonces se hizo un apuntalamiento de emergencia. Les voy a mostrar aquí, uno se podía meter dentro de la pila hueca esta. Pues. Este es el estribo. Aquí estoy yo parado en esta foto para que ustedes vean cómo se había desplazado. Pues se supone que debía ser vertical, pues se había desplazado completamente. Entonces se sustituye por una cercha metálica sobre rodillo que permitía moverse. Mientras tanto, son medidas estructurales, ¿verdad?, que estamos tratando, por supuesto, el efecto. Aquí se ve la biela que tenía ese estribo previamente, que va por aquí. Pero bueno, lo que hizo fue pasar el puente a que gravitara sobre esta cercha metálica. Sé que lo que le pasa a este dicho que tiene su manía. Estas son las bielas dentro de las pilas. Fíjense cómo estaban inclinadas. Mire. Sí. Entonces se hicieron unas nuevas metálicas para sustituir esas. Y esas también empezaron a moverse, como ustedes pueden ver. Entonces hubo que hacer otra más. Pues. Esas las ven allá. Y eso era eterno, pues. Porque el río se movía y medidas estructurales para... Evidentemente, era una buena solución para alargar la vida del viaducto, pero no era la solución definitiva. Y se hicieron unas vigas telescópicas también sobre placas de teflón para que él se moviera y entonces no empujara. Una cantidad de detalles estructurales, pues que no voy ahorita a verlo, pero hubo otra actividad importante que fue sustituir, esto fue
bien difícil, sustituir las pilas por nuevas. O sea, cortar las anteriores y hacer las nuevas. Vamos a verlas. Se hicieron fundaciones sobre micropilotes y se levantaron nuevas pilas, 60 micropilotes cada una. Este es más o menos el esquema, pues, con unos elementos de concreto y cerchas de acero en la parte superior. Vean cómo está ahí claramente la pila totalmente desplomada, y de lado y lado se ven los elementos de concreto donde descansan las cerchas metálicas, donde se va finalmente a atravesar el tablero. Este ingeniero se le ocurrió también implementar vamos a ver quizás mejor aquí en la foto, un sistema de cable que abrazaban las pilas, primero para evitar de que cuando cortaran la pila se saliera de posición, y segundo, que como los cables los podía tensar o destensar, podía evitar que la energía que se había acomodado en el tablero, porque el tablero quería flexionarse, si lo soltaban, pues simplemente podía caerse en ese momento. Entonces, jugando con los cables, pudo llevar un poquito el tablero 25 centímetros a su posición original. Ahí tienen el sistema ese de cable, que es un mecanismo para aportar todas esas cosas. Entonces, las pilas se cortaron por aquí por la base, vamos a verlo, con unos cordones diamantados, fueron cortando así. Ahí es cuando el corte está completado y el tablero pasa completo a apoyarse sobre las nuevas cerchas. La otra rehabilitación es el postensado de los 3 arcos y el diseño de una articulación plástica, que era lo que él pretendía. Como esos arcos eran huecos y no tenían tampoco refuerzo, porque eso era puro concreto, él dijo, bueno, vamos a ponerle cierto refuerzo de manera de hacerlos un poco más flexibles, que no reventaran así como falla frágil. Entonces diseñó unos cables postensados, aquí se están poniendo los cables. Esto lo paso rápido porque estoy interesado más en el deslizamiento, pero para que ustedes vean toda la problemática inherente. Y en el medio, en el arco, la idea era hacer una articulación de que cuando eso se rompiera, porque eso seguía subiendo, eso era como una tijera, pues, hiciera así y fallara por ahí. Él iba a obligar a que fallara por ahí y no que fallara lateralmente como vimos antes. Entonces, eso se diseñó estructuralmente. Hay unos detalles, ahí están los cables potenciados de lado y lado del arco. Y por aquí, estos son algunos detalles constructivos que implicaba el replanteo de las perforaciones. Todo eso es dentro del arco, bien difícil de trabajar allá adentro. La colocación de la armadura metálica, todo el refuerzo y el piso también para aminorar los incrementos de esfuerzos de aplastamiento del concreto. Cantillas metálicas, etcétera, etcétera. Y la losa de pisos también fue reforzada a todo lo largo del tercio central del arco. Y aquí está la articulación plástica, porque es esta que está aquí. O sea, la idea es esa de que pasara eso. Esos son los trabajos estructurales, pero en noviembre de 2005 vimos, pues, como veamos antes de que esta es la parte más activa. Este es una noviembre 5 de 2005. Fíjense que ahí no se ve mucha grieta, pero ya aquí sí se ve la grieta, ¿verdad? Y aquí se ve, aquí estaban las oficinas de la constructora, porque se había mandado a sacar, evidentemente, reubicar. Allá se ve el viaducto atrás, este es el 9 de marzo. La galería, por supuesto, pasó a mejor vida, pues. Eso colapsó completamente. Ella ya era imposible meterse. Me acuerdo, como también de tantas cosas que pasaron, que una vez nos metimos con los bomberos y todo, vestidos así como un astronauta, pues, con unas cámaras y todo, porque allá adentro había muchos hongos y era peligroso. Y entonces entramos ahí, uno no podía ni caminar, pues aquí vestido como un astronauta. Y entonces, pero para ver cómo está la cosa. Entonces, cuando estamos saliendo, vienen unos muchachitos de por ahí del barrio que están por ahí. ¿Y por qué ustedes se visten así? Nosotros jugamos todos los días allá adentro. Y sí, ¿no? De verdad que uno queda mal.
Bueno, esa es la galería como se estropeó. Y esto es cómo se va el deslizamiento. ¿Qué pasó el 5 de enero? El 5 de enero hubo unas lluvias, particularmente hubo 107 milímetros en 3 días, que para Costa Rica no es nada, pero para nosotros sí. Y se aumentó la velocidad de movimiento por encima del umbral. Yo en base a la literatura había dicho, mira, vamos a tomar 5 centímetros día. Y cierro los ojos. Pero eso fue lo que nosotros determinamos. Hubo un desplazamiento repentino en la base y rotó la pilastra Caracas. Entonces, ¿qué pasó? Que el desplazamiento repentino cerró la abertura en los estribos. O sea, esto se movió, la pila rotó. Cuando rotó, por supuesto, todo el tablero se fue para el estribo de La Guaira, allá chocó y rebotó, y cuando rebotó volvió a poner la deformación asimétrica. Bueno, esto fue un desastre, con la desgracia que se fracturaron los arcos. Entonces, este es el momento donde nosotros decidimos, estamos ahí, mira, hay que definitivamente, pues, hay que parar el paso por aquí, por el viaducto. Pues. Es una irresponsabilidad. Bueno, si les digo la cantidad de llamadas que nosotros recibimos estando allá diciendo, ustedes están locos, chicos, ¿cómo se les ocurre cerrar la autopista? Y digo, bueno, vengan a ver, pues. Entonces, mucha gente todavía creía, inclusive ingenieros estructurales, que, oye, lo que podemos hacer es seguir haciendo trabajos estructurales y le vamos dando la vida. Yo creo que hay momentos que uno tiene como, el miedo es libre, pues. Yo creo que está en el momento de decir, mira, por aquí no pasa más nadie. Eso tenía unas consecuencias tremendas para la nación, pues, desde el punto de vista socioeconómico. Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que decidir en un momento dado. A Dios gracias, pues nos protegió Dios. Ahí se formaron roturas en los 3 arcos, grietas transversales, vamos a ver, grietas en los elementos de concreto, aplastamiento en las vigas longitudinales, hubo de todo, pues la revisión que hicimos. Esto era antes de producirse, estamos en la mañana de 2:30 a 7:30, en la Junta Caracas se cerró completamente. Esta junta de 25 centímetros se cerró de un solo golpe. Y la pilastra también rotó, y aquí tienen los sitios donde se rompieron los arcos. Aquí lo ven clarito el quiebre. Uno, como siempre, pues responsable, se metió dentro de los arcos a ver la cara asustado que tenía yo ahí, pero es que no quedaba para mí. La verdad que son riesgos que uno toma, pues, para ver qué había pasado dentro del arco y con premura. Pues, fíjate, esto es visto desde arriba, desde el tablero, donde se ve parte del arco roto, pues. Ahí se ve, pues, parte del acero que se había colocado también. Acero doblado. Las vigas longitudinales también rotas, o sea que no hay duda que había una responsabilidad. Ir al tablero. Esto es el 19 de febrero del 2006. Y es interesante ver otra vez el método observacional, cómo las grietas están más cerradas hacia allá y más abiertas hacia acá. Eso es precisamente por la flexión horizontal del viaducto, del tablero. Y las mediciones mostraban que lo que estaba antes asimétricamente, antes de que ocurriera eso, fíjate que ya había subido para este momento, para el 12 de diciembre, casi 1 metro había subido el arco. Aquí ya llevaba 122 y ya se veía la deformación ya yéndose en forma simétrica. Y aquí es en enero 5 que pasa esto. Este punto bajó 17 centímetros y este punto subió 24 centímetros. Entonces, bueno, ustedes pueden ver cómo se veía el viaducto. Mire, el 5 de enero. Entonces yo no sé cómo hubo gente que decía que no, que era una locura mandar a detener el paso por allí. Fíjense las comparaciones entre agosto y diciembre del mismo año. Hay unas fotos que realmente son espectaculares cuando uno ve esas cosas así. Mira eso. Parecía una montaña rusa. Tiene algunas de comparación. Aquí es cuando se cierra, pues tenemos peligro y tal.
De hecho, llegó un momento en que empezamos a decir que tampoco pasaran personas caminando, pues, que no solamente eran vehículos, porque no se sabía en cualquier momento podía colapsar. La deformación, la última medición, alcanzó 130 centímetros y la sección de rotura había alcanzado 167 centímetros, o sea que eso casi que llegó a 2 metros de deformación. Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones después del evento? Sabíamos que era por la repentina aceleración del movimiento, ¿verdad? Que no estaba planteada, pero falló. Pues. No podíamos achacarlo a los trabajos de rehabilitación, porque más bien eso es lo que evitaron el colapso que antes, porque era 67 centímetros. Yo creo que, bueno, extendieron la vida del viaducto, pues. Porque la gente pensó, no, eso fue lo que hicieron, que esos tipos que están ahí no saben nada. ¿Tú sabes cómo es esa cosa? Entonces, y la verdad es que los ingenieros estructurales se fajaron aquí. El umbral funcionó, pues. 5 centímetros día permitió tomar la decisión de cerrar el viaducto. Pues. Entonces, bueno, afortunadamente yo creo que ese umbral lo tenemos que tener aquí en la cabeza como un número que de repente funciona. Habíamos desde hace tiempo diciendo que las viviendas que estaban en la ladera, que es un barrio que se llama Nueva Esparta, debía ser inmediatamente reubicada. Se había hecho muy parcialmente, se dijo que había que hacerlo rápidamente. Se dijo que la estructura tenía un alto riesgo de colapso. Aquí puse lo que les comentaba, que si algunos estructurales dijeron que los daños podrían ser reparados, dijimos que no era aconsejable. Hubo 2 o 3 de nosotros, estaba Nelson también, de que nosotros nos plantamos. Esto, bueno, no sabe. Ya, hasta aquí llego. Yo me bajo aquí. Evidentemente que cerrar eso era. Y después el 19 de marzo, que es cuando colapsa finalmente la estructura, ya todo estaba cerrado. Esta es una foto tomada el 16, 3 días antes de que colapsara. La tomé allí, pues, locuras otra vez que hace uno, pero fotografía para tener. Este es 17, 2 días antes. Y esto es lo que le dije que había llegado a la última medición hasta 100. Dijimos, miren, no hagan más mediciones definitivamente, porque ya eso era demasiado. Afortunadamente. Nada más de febrero 27, en el mes ese, subió 38 centímetros el arco. Y entre los últimos 4 días subió 17 centímetros. Entonces ya era evidente, pues, con estas mediciones. Y con casualidad, como ese era un problema de interés nacional, todo el mundo se paraba a tomarle fotos al viaducto. ¿Sabes? Estudiantes y bromas y todo. Vamos a ver el viaducto, decía la gente. No asustado. Bueno, y unos estudiantes de la Universidad Católica que estaban ahí tomando fotos, que se llaman Fonseca y Federici, han tomado el momento en que colapsó el viaducto. Este es el momento donde empieza. Se empieza a gritar, ustedes ven allí. Y este es el momento que se está cayendo. Y fíjense cómo están rompiéndose las pilas aquí. Y bueno, es una casualidad que tuvieran eso, pero ellos le dieron eso a la prensa, entonces la prensa pues disfrutó de esos momentos del colapso. Aquí pueden ver las 3 fotos de antes, durante y después. Eso es como lucía posteriormente. Entonces, bueno, yo creo que esto, cuando cayó, por supuesto, la estructura, se manifestó como un sismo de 1.6, pues. Perdón. Aquí ven algo pasó como a las 11 y después esto debe ser cuando cae la estructura, pues. Pero esto debe ser algo que rompió o un pedazo del viaducto que cayó y al minuto después viene el colapso de la estructura, que es una magnitud de momento más o menos de 1.6. Por supuesto, el estribo nuevo estaba totalmente caído. Esta es una foto para que vean antes, con el viaducto atrás, y sin el viaducto y sin el pelo también, porque no tiene pelo. Y esto es más o menos el resumen, pues, de que ustedes tienen, el viaducto los primeros daños se observan en el 87. Nosotros no sabemos cuándo eso empezó a moverse, no sabemos.
creemos, una hipótesis, que es posible que en el sismo del 67 él se haya activado y comenzó a moverse con esa velocidad que fue la que conseguimos cuando realmente se hizo. O sea que esto es una hipótesis. Y después pues comenzaron todos los problemas. La velocidad se mantuvo aproximadamente constante. Esto es el momento que se cierra el viaducto aquí, que vimos antes. Y esta es la última medida cuando se hizo. Y este es el momento donde nosotros presentamos, fíjense, del 87, la opción del nuevo viaducto, una estructura nueva, o otros decían que era mejor un terraplén, pero nunca se hizo nada. Y aquí es donde se le habla con el ministro y le dice, mire, el nuevo viaducto se demora demasiado y no hay chance, no había fallado todavía el viaducto. Pero hay que hacer una vía que primero la llamaron de emergencia. Entonces yo, recordando a mi profesor Sergio Mora, si usted no puede llamar eso de emergencia, eso se llama contingencia, porque es anticiparse a la crisis, ¿no era? Bueno, eso me lo enseñó usted. Sí, algo aprendió, bueno, de tanto que me lo has dicho. Entonces, al ministro le gustó más, oye, ¿verdad? Mejor vía de contingencia, me suena mejor. Y así se llamó, pues. Pero popularmente le decían la trocha. Y todo el mundo lo criticaba. Mira, que me van a cambiar el viaducto por esta trocha, estos ingenieros son unos piratas. Esa es una palabra clave aquí también. El pirata también. Trocha. Trocha, ok. Entonces, una de las cosas que también que hicimos, que también el ministro preguntó, mira, no hay manera de saber cuándo va a colapsar esto. Y yo le dije, mira, hay teorías que nosotros hemos leído. Podemos hacer un ensayo, pero aquí entre usted y yo, pues, yo se lo enseño, pero eso no es seguro. Y entonces, como el tablero se movía a la misma velocidad que el terreno, que casi que era 1 a 1, representamos gráficamente el inverso de la velocidad contra el tiempo. Y le dijimos, mira, según esto, prolongando, esto se debe caer el 16 de diciembre del 2005. Pero eso es especulación. Esta es Fukusono, Voigt, todo esto es lo que vimos al principio. Bueno, pero eso no se lo dijimos a nadie, pues. Usted lo guarda como cosa suya. Efectivamente, cuando llegó el 16 no se cayó. Sino que, fíjese, no llegó hasta aquí, sino que empezó aquí. Y se cae es el 5 de enero. Yo pienso que está bien, ¿verdad? No está tan mal. O sea, no podemos ser tan precisos, pero como predicción, o sea que estas cosas utilizadas con cierta prudencia, por lo menos en orden de magnitud nos pueden servir. No son exactamente precisas, pero son útiles pues, para fines del movimiento. Entonces, definitiva, hay suficiente evidencia de reactivación de un macrodeslizamiento. Las causas son difíciles de establecer, ¿verdad? En una superficie de falla que sabemos que tiene muy poca inclinación. Método observacional, los coluvios que encontramos, veíamos fragmentos en diferentes direcciones. Eso quiere decir que eso es producto de un deslizamiento, y que te ha tenido que ser una cosa muy rápida, que no hubo tiempo para acomodar. Es como los flujos torrenciales que vimos en las presentaciones, ¿verdad?, en el seminario. Entonces esto es muy probable que eso fue asociado a un sismo, que ese deslizamiento fue asociado a un sismo. Eso no lo sabemos, es una hipótesis. Nosotros evaluamos todas las correlaciones que ustedes pueden imaginar entre lluvias y velocidades de movimiento, todo lo que teníamos. Entonces tenemos cantidades de gráficos, se los voy a mostrar muy rápidamente, nada para que vean que se hicieron, pero no hubo correlación entre lluvia y desplazamiento. Sí es cierto que las últimas lluvias, bueno, ya se metían por las grietas de extracción y todo y contribuyen a presiones hidrostáticas dentro de la masa deslizada, pero a gran escala, durante mucho tiempo, fíjense, eso estuvo moviéndose apenas entre 0,1, o sea, 1 milímetro a 2 milímetros al mes, prácticamente nada. Y ahí es cuando se acelera, pues, a partir de diciembre del 2004, pero no con una relación con respecto a la lluvia. Y en noviembre de 2005 es cuando pasa a 30 centímetros al mes. Entonces las correlaciones de lluvia no nos inducen a pensar que ese es el factor que fue el causante. Pues. Después nosotros no conseguimos agua en las galerías exploratorias, son unos chorritos de vez en cuando
que por cierto conseguimos unas aguas con muchos sales, y habíamos leído, porque uno siempre tiene que estar leyendo, ¿verdad?, que en deslizamientos viejos el agua que se acumula, el agua fósil, tiene muchos sales. Y entonces también nos hizo pensar que todo, vamos a decir, era una razón más para creer que esos coluvios eran producto del deslizamiento. También cuando se hicieron las inyecciones, hasta 1000 sacos de cemento en algunos casos, eso quiero decir que eso era muy permeable, porque se transmitía pues a todo lo largo de la masa deslizada. Entonces, creemos que solamente la lluvia, como les dije, de enero de 2005 tuvo una cierta influencia porque se metió en las grietas de tracción. Y esto sí es más delicado, sobre todo porque es difícil de creer, pues, que es qué influencia puede tener una falla geológica en todo este movimiento. Hay una influencia directa, ¿verdad? Todos sabemos que por donde pasan las fallas geológicas, las rocas están tectonizadas, están todo fracturadas, hay menos resistencia al corte. ¿Por qué? Porque hay también cizallas, así sean tectónicas, de todas maneras. O sea que la roca ha perdido mucho de su resistencia al corte pico original. Y la indirecta, que esta sí es la que es discutible, es si un movimiento rumbo deslizante de la falla podría justificar la pérdida instantánea de resistencia al corte en el deslizamiento. Esto lo discutimos mucho con Richard Goodman de la Universidad de California. Y él no solamente estuvo de acuerdo, sino que él planteó y dijo, mira, eso es como eso es como el corcho en una botella. Si usted trata de sacarlo, no puede, pero si usted le da vuelta, pierde fricción y lo puede sacar fácilmente. Eso es lo que está pasando aquí. Es muy probable que si hay unos movimientos neotectónicos, eso es una falla que es activa, pero yo sé que desde el punto de vista geológico uno habla en millones de años, pero en algún momento tiene que moverse. Si es verdad que uno puede decir 500, pero en algún momento tiene que moverse la falla. No sabemos cuándo. Entonces es muy probable que esas estrías que conseguimos horizontales eran de la falla, pero de movimientos, desplazamientos minúsculos, y eso hacía que perdiera fricción en el sentido del deslizamiento. O sea que esto es una hipótesis que la tengo aquí, pero yo no sé si es cierto o no, pero que vale la pena considerarla. Quizás hace mucho tiempo no se me hubiera ocurrido pensar de que una falla geológica pudiera ser culpable así directa a un deslizamiento. Pero, insisto, en algún momento tiene que moverse, si es activa. Entonces, esas estrías horizontales que vimos, que parecían más de la falla, podían ser la causante de movimientos minúsculos, de formaciones muy pequeñas, que en esas fallas que ya se han movido bastante, ya está casi en la curva residual. Entonces, algo así como esto, pues, se mueve en este sentido y el bloque se mueve en el otro. Esa es la idea, pues, que tenemos. Y esto explicaba un poco el por qué teníamos estrías en diferentes direcciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo mismo. ¿No? Entonces, fíjense que toda esta zona, del kilómetro 0 al kilómetro 4, tiene cantidades de grandes deslizamientos. Y todas están relacionadas con fallas. Esta es la interpretación fotogeológica de las fallas que hicimos entre ese tramo. Eso está lleno de fallas por todos lados. O sea que ya era una geología estructural, no hay duda, compleja. Entonces, podemos concluir que un factor como movimiento tectónico podría explicar la reactivación y comportamiento del deslizamiento, y que es posible que él se activó durante el terremoto de Caracas de julio del 67. No sabemos, es posible. Esto nos enseña que cuando hay problemas asociados a amenazas naturales no debemos confiar completamente en los resultados de monitoreo y posponer la toma de decisiones. Los deslizamientos pueden repentinamente acelerarse sin tiempo para implementar las medidas correctivas. Lo aprendimos en los casos que presenté antes y lo aprendimos de este también. Las teorías de predicción de colapsos, si se hacen con cautela, son unas herramientas que también nos pueden servir para hacer ciertas predicciones. Entonces, esta es la estructura que se recomendó violentamente. Primero, una estructura de 800 metros que empatara con la autopista. Cuando eso pues no se había caído el viaducto, pero era lo que se había recomendado. Ay, no sé por qué esto no sé. Y este es el resto, pues.
Este es el resto, es sustituir todo ese tramo por lo que les decía, porque no era solamente ese deslizamiento, sino que había varios deslizamientos, entonces valía la pena fondo del valle desvinculada totalmente de los problemas y masa que teníamos de lado y lado, y efectivamente pues eso fue lo que se contrató. Esta es lo que se llamó la trocha o la vía de contingencia, que es esta que está aquí. Este es el viaducto alterno, o la nueva estructura. Eran pilas hasta de 70 metros de altura, luces de 110 metros. Y estas son las fechas claves, pues cuando se inició la construcción de la vía de contingencia. Bueno, hasta el Colegio de Ingenieros participó ahí. Pues. Yo tuve que ir al Colegio de Ingenieros porque alguien declaró que eso era un disparate, la trocha. Esa es una vía de contingencia, algo tenemos que hacer. Pues. Sabíamos que el viaducto colapsaba en cualquier momento y teníamos que tener y teníamos que empezar con una vía alterna. Y aquí es cuando se abre paso a la vía de contingencia. Lamentablemente el viaducto se cae antes de terminar la vía de contingencia, entonces hubo 52 días que nos quedamos sin paso por ahí. Eso tiene, como todos ustedes saben, y esto sí lo voy a pasar rápido, esa es la vía de contingencia. Todos esos taludes se diseñaron inclusive, bueno, prácticamente con proyecciones estereográficas rápidamente, no, esto usa para acá, esto pasa para acá, porque no había chance, ahí no había chance de ponerse a hacer todo un estudio. Y todavía están los taludes ahí parados, lo que llamaron un disparate, pues tienen ya más de 10 años y todavía están ahí. Este es cuando estaban ya montando las pilas, el tablero de la estructura, que se inició en 1 de marzo del 2016. Ahí se ve la trocha. Y bueno, la presión para terminar era de tal magnitud que hubo momentos yo ni dormía, pues. Y pensé varias veces, pues, coño, esto era horroroso. Trabajar para el gobierno es algo espectacular. Esas son cosas que uno dice, uno lo consideré, porque llegué a un momento, ya no puedo más, pues. Son decisiones demasiado grandes. Entonces, todo esto tiene consecuencias socioeconómicas. Se las voy a decir así rapidito, pues no lo quiero sostener mucho aquí, pero hay impacto para los habitantes del estado Vargas, que son los que viven abajo, ¿verdad? Impacto para los usuarios del aeropuerto. Hay impacto para el puerto marítimo, que es el segundo puerto que recibe toda la carga, por donde ingresa el 20% de las importaciones de bienes de consumo. Hay necesidad de desalojar y reubicar 600 familias, desvío de buques hacia puertos marítimos, utilización de vías alternas, la mayoría de ellos sin la capacidad. La autopista tenía 50.000 vehículos diarios y la carretera vieja que decíamos tenía 300 vehículos diarios y era insegura además. Las aerolíneas tuvieron que cancelar vuelos, ajustar los itinerarios, el tiempo de viaje por supuesto era mayor. Todo eso implicó que los centros de distribución, los transportes los incrementaron 40%. Surgió una cosa que llaman los mototaxis, que creo que ustedes tienen aquí también, pues que son taxistas, pero que van en moto, como un sistema de transporte. Había que reglamentar los horarios de circulación de tránsito. Las líneas de taxi argumentaron que de 20 viajes que hacían antes, ahora hacían 4 nada más, y eso mermaba sus ingresos y por lo tanto tenía que pagarle más. Había que poner varios puntos de control porque las carreteras opcionales eran muy inseguras. La aduana marítima y aérea, que trabaja mucha gente ahí, tuvieron que dejar a los funcionarios para que vivieran de aquel lado porque no podían venir a Caracas y regresar en hoteles. El turismo sufrió bárbaramente, los restaurantes, el 50-60%, la economía informal también. Los economistas, a lo mejor tú sabes más de eso, Sergio, pero esto es una cosa hecha así muy, muy ligeramente. Habían 50.000 vehículos días y un promedio de 3 pasajeros y una pérdida de horas hombre de 2 horas, inventando. Eso se perdían 300.000 horas. Si tú calculas $1 por hora, las pérdidas totales por ese caso serían 120 millones de dólares solo por el tiempo perdido en recorrido vial. Esas son cosas que hay que a veces tomar en cuenta pues, cuando uno toma decisiones, ¿no? El presidente del Banco Central dijo que el Producto Interno Bruto iba a ser impactado en 1.5%.
Los costos para el desalojo de las viviendas que vimos son 600 viviendas, se estimaron en $15 millones. Las medidas de rehabilitación que vimos estructurales fueron $15 millones. El costo de construcción de la vía de contingencia fue $9 millones y la nueva estructura $62 millones. Evidentemente, pues todas esas cosas se consideran en consecuencias socioeconómicas. Total, $100 millones. Y úlcera gástrica, dolor de espalda, todas esas cosas que surgen. Por supuesto, lo que salía en los periódicos era de todo, entonces, pues, y en internet, entonces te pasaban así, el viaducto antes de caer, entonces ponían un dibujo antes y después modelos así, mira, así se va a caer el viaducto, entonces ponían así. Entonces la gente creía que uno iba a pasar por ahí en ese momento y que se iba a caer. Pues. Entonces la trocha era objeto de burla, pues, porque tenía mucho tráfico. Y se te fue por el camino viejo y dice, no, por la trocha, le decían burlándose de la pobre vía de contingencia. Y esta también, pues decía, Dios mío, que no se caiga ahora, decía que no se caiga ahora. Y entonces este sí pasó y dijo, uff, este que está aquí finalmente. Total que bueno, como ven es un caso que valía la pena que lo compartiera con ustedes porque tiene muchas variantes, pues muchas aristas que vale la pena comentar y distribuir porque son experiencias que uno pasa y que es interesante compartirlas. Voy a terminar con la misma lámina que terminé la última exposición del seminario porque esa es la que todo el mundo me pide, entonces yo digo, bueno, la voy a poner otra vez por si acaso hay alguien que la quiere, que es esta que está aquí. Muchas gracias por la atención. Pues. Ok, gracias por la atención. Sí, no, la pregunta es, digamos, cuando se hacen todos esos estudios, después de que pasó y que se analizó, se entiende el problema, ¿verdad? Pero concretamente, digamos, ¿se atribuye eso al azar, a la mala suerte? ¿O pudo haberse evitado? ¿Será que no se hicieron como los estudios geotécnicos necesarios para poder predecir eso? Bueno, lo que te decía al principio, esto fue hecho en 1950. Otra vez, la geología para ese momento y la ingeniería no eran amigos. Se hacían estudios, pero muy separados. Yo tuve oportunidad de hablar con el geólogo que hizo ese trabajo. Ahí me llamaron de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas para que expusiera el problema cuando se diagnosticó. Y él fue citado. Y después que yo le enseñé la foto aérea y con una cosa, él dice, se me acercó y me dijo, yo lo siento, yo no lo vi. Yo no lo interpreté. Eso es mucho de él. Bueno, yo estoy interpretando algo, estoy buscando algo de interpretar en algo que ya sé que está pasando. A lo mejor yo estoy perjuiciado también, estoy haciendo un deslizamiento. No sé si a mí me hubiera pasado igual en el año 50, pero yo no había nacido todavía. Pero yo creo que el problema fue que para ese momento, fíjate, ellos pensaron algo, ¿viste lo que dijo Freycinet? Él pensó que algo podía estar pasando. De hecho, las fundaciones que hacen son más profundas y tal. Pero yo creo que no lo identificaron. Ese viaducto fue puesto allí sin ninguna... No fue mala práctica en la profesión, simplemente no lo vieron. Yo te digo, yo no me puedo vanagloriar de que yo sí lo vi, porque yo lo vi después que pasó, después que tenía un efecto, pues, y entonces a lo mejor estaba sesgado por esa situación. Y bueno, a mí siempre me ha gustado estar interpretando fotos aéreas, pues también es algo que disfruto. Pero esa fue la única razón, entonces uno no le puede culpar a los profesionales que en ese momento trabajaron. Hay otros 2 viaductos que están perfectos. Sí, Daniel, una pregunta. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, gracias por la exposición, realmente fue muy didáctica, muy interesante. La pregunta es la siguiente, lo que resulta curioso que es a partir de un par de décadas posteriores de construcción del puente que se empiezan a ver esos movimientos, ¿verdad? Bueno, la teoría tuya es interesante también, pero yo tenía solo un par de preguntas al respecto. En realidad en las fotos no se logra ver
o por lo menos por la calidad de foto y solo una es complicado. En el pie de ese estribo no hubo erosión, alguna erosión pequeña que generara pérdida de soporte de ese estribo. Esa es una pregunta. Que a partir de cierto momento se aceleraran los movimientos. Y la otra es si las vibraciones de tanto tráfico pudo haber en cierto momento superado un umbral que también incrementara el deslizamiento, el movimiento de la masa. Okay, la forma geomorfológica que había más bien era la invasión del terreno hacia la quebrada. Lo que sí creemos nosotros que pasó, eso también no lo había mencionado, pero ya que tú tocas ese punto, es que cuando el deslizamiento ocurre, quién sabe, cuando Sergio Moro era chiquito, en el año 1500, una cosa de esa, él debe haber tapado por completo el cauce de la quebrada Tacagua. Y él debe haber hecho un tapón que después se cortó, porque nosotros conseguimos un poquito de coluvio del otro lado de la ladera. Entonces nosotros creemos que cuando eso ocurrió, pues, eso se llenó, se colmató y que después el río lo fue destapando. Pues. Esa es una idea. ¿Lo otro cuál era la segunda? La vibración del tráfico. No, eso no. Mira, un deslizamiento de esa magnitud, de 6 millones de metros cúbicos, ni se entera que están pasando un gráfico por ahí. Muchos decían así, no, es que ese es el asfalto que le ponen, que cada vez le ponen más espesor. Eso no es nada, eso son pinos en comparación. Cuando tú tienes 30 metros de material moviéndose, eso es insignificante. Pues. O sea, vibraciones para nada. Pues. Eso tiene que haberse, hubo un sismo, porque no encontramos agua, que ese fue el otro problema. Nosotros cuando estábamos excavando la galería, llegó un momento en que uno también, porque uno mientras más lee, más se asusta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que había leído un túnel en Colombia que era de areniscas y lutitas. Y un buen día dejaron el túnel en el frente de excavación y ese día era el día de la semana de la Virgen de Guadalupe, entonces todos se fueron porque eso quedó pues así, porque ellos, tú sabes que los túneles eso es permanente, ¿no? Y bueno, y esa noche lo que tenía era unos punticos de agua que salían. Esa noche explota la lutita, que tenía una arenisca cargada de agua atrás, y rompe el túnel y hay una colada de arena, toda la arenisca se fue para allá. Entonces, ¿por qué? Porque había agua acumulada que la lutita que era impermeable la estuvo tapando. Afortunadamente no había nadie ni obreros ahí, ¿sabes? No hubo una tragedia. Y nosotros en la medida que íbamos haciendo la galería, yo siempre tenía el miedo de que de pronto atrás, un buen día íbamos a conseguir, y como nosotros teníamos que hacer levantamiento, oye, uno es como asustado. Entonces yo le decía al contratista, oye, vamos a hacer unas perforaciones de avance, pues. Por lo menos para ver si sale agua. Pues. Pero oye, ¿tú crees que esto es un trabajo de investigación? Me decía. Sí, pero es que yo estoy medio asustado. No, chicos, eso no pasa nada, ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, vamos a hacer una, aunque sea una. Y cosas así, ¿no? Porque ellos son diferentes. Ellos lo que quieren es terminar pues, su trabajo. Afortunadamente, pues no pasó nada. Sobre todo después cuando llegamos a la brecha de falla, y esto puede estar detrás de la brecha de falla, porque la brecha de falla era realmente impermeable. Y de repente el agua está atrás, pero no salió. Pues. Entonces no podíamos asignarle al agua, argumentar de que esa era la razón del deslizamiento. Por eso hemos craneado esta especie de hipótesis, que no tengo muchos datos como para sustentarla, pero que la está simplemente en la mente. Sí, bueno, yo creo que Sergio ha sido muy explícito, vamos a tirarle una buena. Ha sido muy explícito en eso de que nosotros hemos fallado en saber la forma como debemos comunicarnos para convencer a los políticos de la necesidad de la toma de decisiones fundamentadas pues, en riesgo y fundamentadas en técnica. En realidad hemos sido muy poco productivos en convencer a los políticos y a los tomadores de decisiones.